Bueno, hoy vengo a hablar de una deuda que tengo con ustedes. Es decir, yo tengo un hecho histórico de una importancia extraordinaria, que lo he tocado distintas veces con enfoques, con videos, pero yo creo que se adeuda de mi parte una explicación generalizada de todo este acontecimiento, y el hecho es porque yo soy uno de los pocos últimos sobrevivientes. Escuchaste bien, sobrevivientes de aquel exilio dramático, triste y angustiante del general Perón. O sea, yo soy un protagonista histórico desde lo más humilde del pueblo, emanado de las entrañas de la patria. Y creo que es una cosa interesante que les quede como testimonio. No sé cuántos videos me ha de llevar, porque no puedo concentrar todo el acontecimiento que significó. Voy a tratar de ser un poco explícito para que se entienda la época, la situación, o sea, todo lo que involucra esa parte histórica de una epopeya, de un no nadie, de un tipo que era un muchacho del pueblo, sigo siéndolo por supuesto, que no tenía la más mínima injerencia en nada de la política. Pero me tocó en suerte ser protagonista de un hecho histórico de extraordinaria importancia en Argentina, que es acompañar a Perón durante casi 3 años en el exilio, en el primer exilio, en el momento más duro, más dramático. Y entonces yo quería hacerles un testimonio de todas esas épocas, porque hay muchas historias contadas, pero por nadie que fue protagonista. O sea, no hay una sola historia contada desde adentro de la situación de la historia, porque éramos 3 o 4 que estábamos al lado de Perón y que estuvimos durante 3 años y pico. 3 años y pico, y después él se fue a España y todo eso. Pero quizá esto sea muy importante porque no por nosotros, sino porque nosotros acompañamos ese momento tan triste, tan dramático y tan importante del exilio de uno de los hombres más importantes de la historia argentina. Y no hay una cantidad de relatos de historiadores, de gente que le contaron la historia, recogido por el periodismo, pero protagonistas, o sea, de que así, tete a tete como vos y yo, no hay, sobre todo en este formato digital, así, poniendo la caripela, no hay ninguno. Entonces no me quiero perder la oportunidad, porque antes de irme yo de viaje, ya tengo las valijas preparadas, no te creas, pero todavía no hay apuro, no hay apuro. Quiero dejarles este testimonio, y este testimonio posiblemente me debe 2 o 3 videos, no sé si te interesará. No sé si será de importancia, o sea, me interesa mucho contarlo. Ahora, no pretendo nada, o sea, no busco la historia, sino busco contar un relato desconocido. Por eso, hoy voy a hablar de el exilio del general Perón y todo lo que aconteció. Entonces, bueno, ¿por dónde empezamos? Porque empezamos porque nos sorprendió a todos. O sea, nosotros creíamos que el gobierno de Perón, que lo apoyaba el pueblo, era una cosa que iba a durar siempre. O sea, no se nos ocurría en la cabeza, no se nos pasaba de que eso pudiera tener un final dramático de la noche a la mañana. Sí se venía sosteniendo de reacciones, de conspiraciones, pero en la Argentina es una cosa común, que sobre todo que al pueblo en aquellos tiempos donde los medios de comunicación todavía no estaban al acecho, como están ahora, damos información, lo único que teníamos de información nosotros eran de realizaciones, de obras, de movimientos, de escuelas, de hospitales, de carreteras, de puentes, de caminos, de fabricar barcos, fabricar aviones, fabricar automóviles, fabricar maquinaria agrícola,
un movimiento extraordinario, fabricar máquinas de coser, en fin, era un paraíso el país, era un país en marcha. Las chimeneas nublaban el cielo de Argentina, porque eran miles y miles y miles, millares de trabajadores todos los días, incorporándose a la mujer, a la labor, al trabajo, en fin. Era una fiesta, una fiesta. Se dice que el día del trabajo era la fiesta del día del trabajo. Y había trabajo, sobraba, o sea, nos hacíamos traje de medida. Los obreros, los empleados, los peones, nos hacíamos traje de medida. Nos mandábamos a hacer los zapatos. ¿Te imaginas que el pueblo haga eso? Entonces, con lo que se tiraba de comida en la Argentina se podía mantener un país. Lo que se tiraba, la abundancia que había. Entonces, claro, toda esa historia de repente se termina en una tragedia. Y claro, cuando nosotros vimos por primera vez aviones volando casi rasantes y bombardeando Plaza de Mayo y el centro de Buenos Aires, quedamos anonadados, quedamos paralizados. Y entonces esa conspiración, con una amenaza de bombardear la ciudad de Buenos Aires por la flota de mar, bombardear, si no se iba Perón, iban a bombardear Buenos Aires desde los barcos, parados en el medio del Río de la Plata. Ya habían bombardeado la ciudad de Mar del Plata y una destilería que se acababa de inaugurar, que había costado en aquellos tiempos $10 millones, que era una fortuna. La bombardearon la Marina Argentina, la gloriosa Marina Argentina. Entonces, cuando todo eso ocurre y lo obligan a Perón a dejar el gobierno, o sea, presenta una renuncia y se asila en la embajada de Paraguay y se va a Paraguay. Y entonces queda todo el mundo desconcertado. Y nosotros, los don nadie, o sea, el pueblo, hubo algunos que fueron a parar con sus huesos a la cárcel, otros que los fusilaron por la espalda, en los basurales de León Suárez, otros que los fusilaron en las comisarías, y otros que los fusilaron en el paredón, como en el paredón de la Penitenciaría Nacional, o sea, donde hoy es el Parque Las Heras. Ahí todavía está la palmera de los fusilamientos. Entonces todo eso obligó al pueblo a un reacomodo. Y claro, la reacción violenta de la gran oligarquía manifestada en comandos civiles, en vuelos rasantes de los aviones de la Marina, controlando todos los movimientos, o sea, hubo un impacto extraordinario. Nosotros nunca había pasado eso. Claro, no voy a ser más explícito en detallar esto, porque esto es una cosa que en la historia está conocida, está contada. O sea, todo el proceso ese de la revolución libertadora está contado en la historia. Pero Perón es obligado al exilio. Y entonces viene un escarnio, viene una publicidad, viene una jauría contra los peronistas y específicamente Perón. Lo acusan de todas las cosas habidas y por haber. Fabrican historias inverosímiles, incluso para imaginarla. Y claro, en algunos produce estupor, en otros indignación, en otros miedo. Miedo porque te venían y te levantaban a la madrugada de tu casa y porque eras obrero. Y te metían a la cárcel. Maestros, trabajadores, metalúrgicos. Las cárceles eran increíbles, llenas, multitudes. Una violencia extremada. Perón sale al exilio, va primero a Paraguay, está unos días, un tiempo ahí, un mes y pico, y le obligan al gobierno paraguayo a que lo saque de ahí de Paraguay. Y el gobierno se ve obligado, el gobierno del general Stroessner, a decirle, vea, disculpe, pero primero se le obligan a sacarlo de Asunción, lo mandan a Villarrica, un pueblo, una ciudad pequeña. Y después, al ver que el furor por Perón
iba creciendo en la Argentina. Decía, pero ¿por qué? ¿Cómo? La indignación. Ahí nosotros empezamos a parecer nosotros, el pueblo, de verdad. Y a los 2 meses, al mes y medio de la revolución esa, nosotros hicimos la primera marcha a Plaza de Mayo. El 17 de octubre de 1955, nosotros intentamos hacer la primera marcha a Plaza de Mayo. Desde Lanús salimos unos 50 personas que habíamos logrado juntarnos, y cuando agarramos una avenida enorme. Y cuento esto porque hay gente de todo el continente que ve estos videos. Una avenida que conducía hacia la ciudad de Buenos Aires, un distante de unos 30 kilómetros, 25 kilómetros más o menos. Y cuando llegamos a un determinado lugar en el camino, los aviones señalaron nuestra marcha. Se habían plegado más de 5.000 personas y nos salió una patrulla militar en un pueblo, en una ciudad que se llama Herli, frente a la vidriería Papini. Ahí nos ametrallaron. Ese fue el comienzo de la resistencia del pueblo. Claro, surgió una confusión enorme, y entonces empezamos a reunirnos los amigos que éramos peronistas. Yo tenía una cantidad de amigos que éramos peronistas porque festejábamos. Y de repente sin darnos cuenta, nos hicimos conspiradores, nos empezamos a reunir. Hasta que decidió gente de importancia, dirigentes políticos y sindicales, que iban a ir a ver a Perón a Paraguay, porque querían directivas. ¿Qué hacíamos? La gente estaba confundida, estaba cada día más gente en la cárcel, era muy violento todo. Y entonces eso produjo un advenimiento de una nueva conciencia. O sea, la gente conspirando, imagínate, gente de trabajo, gente que abandonaba las fábricas para reunirse, y decidieron que iban a ir ahí, iban a ver a Perón. Yo participaba en esas reuniones muy modestamente, como yo, lo que era un muchacho, tenía apenas recién cumplido 26 años, en ese momento de la conspiración. Y decidieron que iban a ir ellos, esos muchachos, buscar a directivas. De repente Perón desaparece de Paraguay, desaparece, y a 2 días estuvimos sin saber de él. Y al tercer día nos enteramos por la prensa de que estaba en Panamá. Cuando los muchachos nos reunimos esa noche en el bar Belgrano y después en la casa de Miguel Ángel Cerrotti, Cacho Cerrotti, un maestro, una lumbrera, una inteligencia extraordinaria. No, dijo, no, nosotros cómo vamos a dejar la familia, no. Además ir a Panamá, está lejos, los costos, en fin, todo el mundo puso violín en bolsa. Y ahí fue cuando yo me levanté y le dije, yo voy a Panamá. Me miraron entonces, vos negro, vas a ir a Panamá, ¿qué vas a ir a hacer? Y ahí empieza la historia. Yo voy a Panamá, vendo todo lo que tengo, lo poco que tenía, una casa que estaba haciendo, en fin, vendo el auto, vendo lo que tenía, todo lo que tenía. Dejo un taller que yo tenía un taller de carteles en Lanús, en pleno centro, en la avenida Pavón y Sitio de Montevideo. Y de repente me voy a Mendoza, de Mendoza me voy a Chile, de Chile me voy a Valparaíso, tomo el vapor Uso di Mare, por una línea italiana que hacía la trayectoria de Valparaíso hasta Génova, pasaba por Panamá. El Uso di Mare era uno de los 3 barcos que utilizaba Benito Mussolini para llevarle provisiones a Rommel en la guerra de África. Y había 3 buques, el Uso di Mare, el Américo Vespucci y el Reina del Mar. Y se los hundieron en el estrecho de Gibraltar. Después que terminó la guerra, los italianos los reflotaron, y con esos 3 barcos hicieron esa compañía naviera, que eran barcos de carga y pasajeros. Yo me subo en el barco Uso di Mare en Valparaíso, Chile. En fin, no te cuento las historias, pero llego y viajamos 14 días, 13 días, y atravesamos el canal de Panamá y paró en Colón.
Y cuando llego a Colón ya Perón no estaba en el Hotel Washington en Colón. Lo habían obligado, el gobierno del canal de Estados Unidos lo habían obligado a que saliera de Colón y se había quedado una casita muy modesta de 140, 130, 140 metros cuadrados, en un barrio que se llamaba el barrio Lincoln, porque estaba en la calle Lincoln, una calle llena de naranjos en flor, un calor. Bueno, llego a Panamá, llego a Colón, averiguo dónde está Perón, porque hacía 15 días que no tenía información, 14 días. Me dijo, no, Perón ya no está más acá. Empezó a recorrer, alguien que conociera dónde estaba, hasta que aparece un morenito y me dice, yo sé dónde está el señor Perón, yo te llevo. Y me cobró $100. No sé si $100, creo que $100, fueron $50, no me acuerdo bien exactamente, no me acuerdo. Y me llevó a Panamá y me puso en la puerta de la casa donde vivía Perón. ¿Y aquí vive el general Perón? Ahí vive Perón, me dice. Toda esta historia parece arrancada de la antología de la ingenuidad, ¿no? Bueno, pero esa era la travesía, pero ¿qué pasó mientras yo preparaba? Cuando yo dije yo voy a ver a Perón, primero fue una incredulidad absoluta, pero ¿cómo va a ir un muchacho? Era todos los que iban a ir a ver a Perón eran gente de edad mayor, que tenía una cierta trayectoria política o sindical, en fin, era gente del métier que estaba en el tema, pero yo no era nada, era nadie. Y menos joven, muchacho de 25, 26 años. Pero cuando la decisión mía tomó cuerpo en 2 o 3 días, vendí la casa, me acuerdo que vendí la casa que estaba construyendo en la calle Arias, en Lanús, a un tal Eloy Balado. Una casa que valdría más o menos en ese tiempo, valdría unos $10.000, por la mitad de precio. Basta que me dé cash y se la pasé en el momento. Y con eso hice Cuando vieron la gente, se corrió la bola que yo iba a ir a ver a Perón. Y se corrió, o sea, ¿qué vas a ir a ver a Perón? O sea, ¿qué vas a ir? ¿Tú crees que te va a atender, que te va a dar pelota Perón? Porque habían creado la leyenda que Perón tenía miles de millones de dólares que se había robado. Entonces, lo hacían como un potentado con una riqueza ilimitada que se había ido, había robado tanto en Argentina que se había ido a disfrutar al Caribe. Esa era la leyenda. Entonces cuando yo decía que iba a ver a Perón, pero Perón era un hombre que reunía multitudes, o sea, 2 millones de personas. Entonces cuando la gente que conocía la dimensión política extraordinaria de ese líder, me veían a mí y decían, Perón te va a atender a ver. Y yo no cejé en mi esfuerzo, en mi convicción, la firmeza, que es lo que hay que tener en la vida. Convicción, o sea, no dudar. Cuando vos te decidís por algo, crear una potencia interior para que nada ni nadie te detenga. Sí, yo voy a ir. Cuando se corrió la bola y me vieron ya con el dinero y el pasaje y todo eso, dijeron, pero entonces se te va, este loco va a ir. Y empezó a llover gente a mi casa. Yo no sé cómo llegaba. Yo vivía en un barrio modesto, en las afueras de Lanús, cerca de la ciudad de Buenos Aires, o sea, a 1 hora de viaje, en ómnibus, en autobús. Y empezaron a desfilar gente de todo tipo. Me venían a ver y decían, usted que va a llevar esta cartita, por favor, llévele esto. En cuestión de una semana me visitaron como 300 personas de distintos lugares, venían, no sé de cómo se noticiaban. Y todos me traían cosas para que yo les llevara a Perón. Direcciones, que el sindicato, que reuniones, que solidaridad, que la fábrica, que los empleados, que los peones, que los obreros, que del sindicato, que de los ferroviarios, que de los portuarios, que... Y yo me convertí, estaba yo asustado,
orgulloso, pero ¿qué va a pasar?, decía yo. Cuando yo junto todo eso, ya me voy mañana, pasado mañana, me encontré con un montón de cartas y documentos, dibujos de los hijos de los empleados, de los hijos, dibujos de los niños, fotografías de niños pequeños, de familia, todo para que le llevara a Perón. Entonces la decisión fue entre la admiración que despertaba ese loco que iba a ir a ver a Perón. Es como si hoy dijera que me voy a encontrar con, qué sé yo. Sin embargo, cuando vieron que era cierto, mis amigos íntimos, mis amigos me decían, pero negro, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? No, es una locura, hermano, me decían. ¿Cómo vas a abandonar la familia? Vendiste todo, dejas el negocio, estás bien, ¿qué te vas a meter en política, en ir a ver a Perón, ese hijo de no sé cuánto, que no sé qué, que se robó todo? Sí, la cosa era difícil porque, en fin, hay que estar en ese momento. Y claro, esa situación a mí me obligó a tomar una decisión final. O sea, me sembraron la duda. Dije, no, yo voy, ya era un compromiso conmigo, ya no podía yo mostrarle hilaya, ya no podía yo aflojar ahí. Y ahí entonces es cuando mi fuerza, mi convicción, me hizo salir adelante. Y me fui solo con una maletita, una valijita de ese tamaño, donde llevaba una muda de ropa, porque la idea era ir a ver a Perón, decirle, vea, toda esta gente y miles y millones quieren saber de qué hacen. Están cientos, miles ya en las cárceles, fusilaron a esto. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos dirige usted? Es el conductor. O sea, esa era la idea, ir a ver a Perón, buscar directivas o que nos dieran una orientación y volver para darle razón a toda esa gente que estaba ansiosamente preocupada y desesperada. Había desesperación porque había una represión violenta de la dictadura. O sea, no fue una toma del poder por la fuerza, fue una represión violenta contra el pueblo. Una cosa terrible, los trabajadores. En fin, no hay independiente de todo el desastre económico que de inmediato. Imagínense que la moneda del peso estaba a 7 pesos por dólar y a la semana estaba a 25 pesos por dólar. Lo primero que hicieron es defalcaron las reservas de la nación. Bueno, viajo, como les digo, en el barco, llego a Panamá, llego a Colón, consigo a alguien que me lleve y me llevan a ver donde estaba el Pelón, el general Pelón. Era el 8 de marzo de 1956, es decir, van a ser ahora en marzo 65 años. Todo un ciclo histórico en la historia de la humanidad y de nuestro continente. Entonces, estos recuerdos que tal vez tengan deficiencias en el relato, porque son relatadas desde la posición de un protagonista, pero del pueblo, no de un profesional de la comunicación, como en el caso mío. Quizá tenga el candor de la ingenuidad, porque yo solo voy a contar como ese muchacho de 25 o 26 años que salió a una aventura sin ton ni son aparentemente. Y claro, el llegar a ese lugar, yo me acordaba de todo lo que me decían. Y era un náufrago, o sea, era un audaz que estaba superándome a mí mismo, mis falencias de muchacho de pueblo. O sea, yo pensaba, ¿cuánta gente mucho más capaz que yo pudiera estar en este lugar? O sea, yo mismo tenía mis apasionados deseos de hacer lo que iba y mis miedos profundos de... Cuando me bajo del auto y le pago al negrito al morenito la cosa, y veo que se ve el auto,
me paro frente a esa casita, una casita de Texas, una casita era como un departamento, eran varios departamentos, varias casitas juntas, muy típico de Panamá. Y me quedo paralizado, no podía avanzar hacia el jardincito. Había una barda, un tapelcito, una bardita pequeña, de ladrillos con unas rejas, y estaba la puerta ahí. Y cuando llego a la barda, es al límite de la... Miro para todos lados, veo un verdor, un calor, serían más o menos no sé, serían las 11 de la mañana, las 12. Y me quedo paralizado, no podía avanzar. O sea, yo sabía que detrás de esa puerta estaba Perón. Perón, el hombre de las multitudes, el hombre que hacía temblar al país cuando hablaba por radio, el hombre que había transformado la historia de mi patria. O sea, el hombre más importante, el compañero de Vita, la mujer extraordinaria, que estaba ahí detrás de esa puerta, y que yo me recibirá, qué carajo. O sea, primero desapareció toda esa fanfarria que yo tenía incluida, que Perón estaba allí. Digo, no puede ser que un hombre lleno de millones no tengan ni siquiera un guardia en la puerta, o sea, nadie, no había nadie. Y golpeó la puerta, golpeó la puerta así. Quiero ser muy preciso, porque en la medida de que yo sea preciso se va a entender el proceso histórico que se empezó a vivir en ese tiempo. O sea, hacía todo esto que estoy contándolo, yo digo, hasta golpear la puerta, habían pasado apenas 4 meses todavía no eran 4 meses de que se habían apoderado del gobierno la Revolución Libertadora. O sea, nosotros no teníamos idea de qué es lo que estaba sucediendo, ni cómo. Pero hoy, en la perspectiva del tiempo, vemos que ahí empezó un proyecto político para adueñarse, para tomar el continente. O sea, había terminado la guerra en el 45 y estaban muy ocupados en la reconstrucción de Europa, pero volvían ahora en el 55, o sea, 10 años después ya, a tomar posesión del continente, del patio trasero. Y nosotros fuimos los conejillos de India para un proceso que terminó en lo que estamos hoy en el continente. Por eso cuando uno habla de cosas que a muchos les suenan como traídas de los pelos, son cosas que uno las ha vivido, y que no solo las ha vivido, sino que las ha entendido, y que le ha costado mucho dolor, y que le sigue todavía costando explicaciones. Y esto es una manera de hacer una catarsis con lo acontecido, para que no termina uno de analizarlo. Créanme, no termina uno de analizarlo, porque si bien uno tiene el orgullo, la modestia, satisfacción de haber sido protagonista, no era yo el más indicado para que pudiera contar esta historia de esta forma. Les digo, esos 65 años que han transcurrido de aquel día, del día 8 de marzo de 1956 a hoy, me han dejado una cantidad de enseñanzas y una cantidad de aprendizajes que, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, trato de explicarlo. Y lamentablemente creo que no lo logro en plenitud, porque hay muchos de mis compañeros, gente que nació después de que yo realizara esa epopeya, gente que nació después, que no conoce la historia verdadera, ni en los motivos por los cuales, ni quiénes fueron los protagonistas detrás de la cortina, o sea, las protagonistas en la sombra, lo cuestionan a uno. Le cuestionan como si uno hubiera venido ahora, en estos tiempos, a buscar la recompensa. No se dan cuenta de lo que es un ideal, no lo acaban de entender, ni no lo entenderán nunca lo que es luchar por un ideal. Como todo se ha metalizado en nuestros últimos tiempos, sobre todo lo que proviene desde la política, entonces nadie entiende que
hay gente que por ideales es capaz de hacer cualquier cosa y el sacrificio de jugárselo todo por nada. Pero bueno, no estamos hablando de lo que uno es ni de lo que uno pudo haber sido, sino de lo que los acontecimientos nos permitieron realizar. Como les digo antes, yo iba por 1 o 2 días, o sea, me había hecho en la imaginación que no me iba a atender Perón, que me iba a recibir en todo caso. Eso es lo que yo en mi fuero interno me imaginaba. Sí, porque yo tenía, o sea, no me había olvidado que Perón para nosotros era un dios. Convocaba a multitudes y que temblaba el país y que había transformado la historia de nuestro país. Entonces, sí, yo me vi tan minúsculo, tan menor, tan insignificante que dije, bueno, y la apuesta como máximo mía era que alguien de los que supuestamente rodeaban esa corte que tenía Perón, según lo que decía la prensa de la dictadura, que alguno de la corte viniera y me preguntara, bueno, ¿usted qué quiere? Pero cuando yo cumplí todo ese trayecto que les he narrado y me paré frente a esa puerta, de ese chalecito, y golpeé la puerta, vi que todo lo que me habían dicho era mentira. Que si Perón estaba detrás de esa puerta, no sé, lo único que yo esperaba era que no me atendieran, o que no me abrieran, o que me dijeran, no, Perón no. Sí está, pero no. Entonces, todas estas cosas que son parte de la historia que uno vivió, porque una cosa es que te cuenten la historia y otra cosa es que uno la viva la historia. Y que vos seas un protagonista inadvertido, porque no es que fue un proyecto, una planificación, de acuerdo a las coordenadas de los estudios y las posibilidades, y yo representaba, nada. Yo era un don nadie, de nada, era un audaz que jugaba una partida superior a su imaginación. Entonces, cuando todas esas cosas se producen en la vida de las personas y te depara una cantidad de interrogantes, lo que para muchos son verdades absolutas, o sea, cualquiera que se le hubieran planteado que esta proyección que te he contado pudiese ser lógica y realizada, te diría, no, ni lo sueñe, eso como un hombre que para mejor se había tejido esa leyenda. Cuando yo golpeo la puerta y aparece entreabre la puerta así, un señor bajito, delgadito, cara de ¿sí? Hola, buenas tardes, buenos días, no me acuerdo que... Acá vive el general Perón, ¿no? Me dice, sí, mire, yo vengo de Lanús y con una mano en la valija en la mano y le digo lo que sé yo, yo vengo para buscar directiva, los muchachos, no sé lo que dije. Y me dice, y se rió y me dice, ¿de Lanús? Sí, de Lanús, le digo, dice, un momentito, por favor, y deja la puerta, imagínense, deja la puerta entreabierta. Imagínense si yo hubiera sido un terrorista, no había nadie que lo cuidara. Perón, ese hombre tan importante. Y al ratito viene y me dice, sí, bueno, lo va a atender, pase, dice, siéntese. Dice, ya lo va a atender en un momentito. Y me entró en una sala, en un espacio, un living, que sería más o menos como el tamaño de este living. No, más chico, era más chico, mira, posiblemente casi la mitad de este living. O sea, este departamento tiene 130, 140 metros. El departamento del general en la calle Lincoln, en Panamá, tendría 120 metros o 90 metros. ¿Cómo va? 90 metros tal vez. Porque eran dos dormitorios, una cocina y un living pequeño, y la cocinita. Paso y me siento. O sea, no podía concebirlo, no podía creerlo, ¿no? O sea, les digo de verdad, y créanme que me superó lo que yo había hecho, me superó la audacia
y el arrojo de ir y de haber logrado el objetivo. Entonces yo creo que todas estas cosas, quizá para muchos va a ser, como siempre, pues un acto de que, a ver, qué busca este viejo ahora, viene a traer esta historia, esa gente que siempre nos acompaña en la vida, y que eso nos permiten a nosotros ser mejores. En contrario a lo que muchos creen que son lo nefasto, para mí yo me ha demostrado el tiempo y la vida y las experiencias que todo eso que se te antepone en el camino de tu tránsito te fortalece. O sea, te permite asegurar que lo que estás haciendo es correcto, o si no, que lo que estás haciendo va en proceso de transformar algo. El tiempo, no sé si me dio la razón, pero sí me dio el privilegio de que a partir de ese instante la Argentina tomara un rumbo y que sin darme cuenta, no crean que porque yo lo supuse o lo imaginé, se produjo. Yo fui el hombre providencial que llegó a la vida del general y que él tenía un proyecto, él tenía un plan como gran estratega militar que era oficial de Estado Mayor, o sea, no era cualquier cosa, pero él era, además de ser un ilustrísimo hombre inteligente, de una cultura extraordinaria, un conocimiento extraordinario, una memoria increíble, conocedor de la historia en profundidad, como muy poca gente ha escuchado. Yo tuve la fortuna de ser un alfil en un determinado momento. Yo no sé, a mí me gustaría seguir contándole esta historia porque cuando yo les cuente qué pasó a partir de ese momento, quizá ustedes entiendan un montón de cosas que las deben conocer, pero no las tienen en detalle, porque del exilio de Perón se ha hablado mucho, pero que alguien les cuente, que alguien que vivió la interioridad de ese acontecimiento lo haya contado, ustedes están disfrutando de la primera versión. Yo ya he escrito un libro, sí, todo eso, pero les estoy contando en última instancia en persona lo que me sucedió. Mañana, si a ustedes les parece, porque esto merece procesarlo. O sea, yo no puedo, como loco, como puñalada de loco, como dicen los paisanos, seguir con esto. Si a ustedes les parece, mañana seguimos con esta historia. Porque es rica en matices y es rica en explicarse muchas cosas que la gente no se explica. ¿Por qué el fenómeno Perón es todavía vigente a 40 y tantos años de su muerte? ¿Por qué el milagro, el misterio, lo inconcebible, lo inexplicable de la vigencia de un personaje que en la historia ha hecho una diferencia respecto a todo lo que nosotros históricamente conocemos? Y cuando uno tuvo la fortuna de ser partícipe de ese acontecimiento, yo creo que vale la pena, no por lo que nosotros representamos, sino vale la pena por la importancia que dentro de la historia tiene este acontecimiento, que lo tomemos con prolijidad, que procesemos esto con la medida de que cómo se produjo la reacción del pueblo frente a la agresión de la imposición de una dictadura militar. Cómo fue lo vigoroso y lo perverso de ese cambio que se produjo en nuestra nacionalidad, en nuestro país. Desde entonces nuestro país empezó a caer y se empezó a enajenar. Y desde entonces nuestro país ha perdido el rumbo y se desvirtuó una de las cosas más importantes, la identidad nacional. Por eso, porque nos falta identidad nacional, porque a partir de la revolución no solamente fue meter preso a la gente devaluar la moneda, cerrar las fábricas, enajenar el comercio exterior, parar la industria, no solamente eso, sino un proceso cultural enorme. O sea, había un proceso, pero de una dimensión extraordinaria, que era desperonizar el país. Escucharon bien, desperonizar el país, o sea, desnacionalizar al argentino,
Perón había creado el nacionalismo, había creado la defensa de lo tuyo, de lo que nos pertenecía, que había estado enajenado en manos de compañías, de corporaciones internacionales, sobre todo inglesas y alemanas. Entonces, por esa importancia de que hoy no tienen explicación por lo que sucede, es porque hay mucha gente, sobre todo la gente ilustrada, la gente que tuvo acceso y que se benefició con la dictadura, porque hubo, así como el pueblo se empobreció y se marginó, hubo gente que adquirió enormes fortunas y que sus hijos se rebelaron, pero no tienen el conocimiento de la historia. O sea, mucha gente de estas que son nuestros gobernantes ahora, no tienen el conocimiento de las cosas. Y claro, no conocen que uno de los proyectos importantes fue que el país completamente perdiera su identidad nacional. Y entonces por eso mucha gente hoy que llega al gobierno, incluso no tiene la idea profunda del significado de lo que había sido el gobierno de Perón y todo su proyecto. Entonces nosotros tenemos la obligación de explicar eso, porque somos los últimos mohicanos que quedamos vivos y que por lo menos si no te vamos a señalar qué es lo que hay que hacer, porque no estamos haciendo política. Nosotros, si yo estuviera haciendo política, estuviera en Argentina, no estuviera acá. Porque me cansé de estar en la política y los políticos los políticos que vinieron después de Perón no entendieron nunca el fenómeno Perón. Sí lo explotaron, se beneficiaron, se hicieron multimillonarios. Hay una cantidad de sinvergüenzas y atorrantes, dueños de muchas cosas importantes en Argentina en este momento, que se hicieron ricos con el nombre de Perón, o a partir de utilizar el nombre de Perón, o de explotar al peronismo. Entonces, por eso nosotros que no hemos sido de esa partida, podemos tener la autoridad para explicar las cosas y decir que a veces es explicable que esto ocurra y que venga gente a explicarnos el peronismo a nosotros. Mañana seguimos con la historia de ese muchacho que estaba con la valija ahí, que tenía una muda de ropa en la valija y tenía un sobre grande así, con todos los papeles, las cartas, las fotos y todas las cosas que le mandaba la gente a Perón. Yo les voy a contar ahora, después de este video, mañana voy a hacer otro donde ya les voy a contar cómo sigue la historia. Vamos a hacer una cosa linda, un juego lindo del recuerdo, y es lindo un recuerdo con la historia. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto.